Vos hacías referencia a la independencia del Ministerio Público de la Acusación, un organismo que la verdad le dio muchísimo, porque hay que ser justo, vos sos docente de Derecho Penal, me parece que le dio muchísima dinámica y que permitió que fluyera y se esclareciese mucho más rápido un montón de casos. Tenemos también, por supuesto, el caso Traferri ahorita, algunos funcionarios altos de la jerarquía de esa institución que quedaron muy comprometidos con casos de corrupción. Ahora, eso se fue socavando esa independencia, ¿no? Bueno, yo personalmente, con todo respeto, interpreto que la ley por la cual la legislatura asumió y se atribuyó la potestad disciplinaria es una lesión seria a la independencia y la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Y es casi inédito, no existe en el mundo, existe solo en Santa Fe. Este es un tema que los legisladores, yo como ciudadano, como integrante de un tribunal, yo apelo a que puedan reflexionar sobre esta cuestión. No es bueno tener un poder, un Ministerio Público Fiscal que pueda eventualmente, porque si no dependemos de las personas. Y mañana viene Juan, viene Pedro, y yo tengo un instrumento de domesticación justamente de quienes deben definir la estrategia de persecución penal en la provincia. Y de paso digo algo muy simple. Hay dos formas de medir el éxito de la reforma, esta reforma tan importante que todos los partidos políticos votaron en su momento. La inició el gobernador Obey, la completó el gobernador Wiener, el gobernador Bonfatti, y los resultados son por demás de óptimos. Tiene problemas, sí, tiene asimetrías regionales muchísimas por la particularidad de la provincia, que es muy extensa. Tomemos Rosario por caso, que es una ciudad con una dinámica de la conflictividad violenta y no violenta, económica, enorme. Miren, las investigaciones y los resultados que ha tenido el Ministerio Público Fiscal de Rosario del 2014 a hoy eran impensables antes del 2014. Impensables antes del 2014. Yo he ejercido la profesión durante muchos años. El sistema anterior no fue peor porque había funcionarios comprometidos, jueces comprometidos, pero verdaderamente era una fábrica de producir impunidad a nivel industrial, porque estaba programado estructuralmente para que fuera así. Hoy las diferencias, si yo comparo este sistema con el anterior, directamente trazo 10 indicadores y el resultado es 10 a 0. No es la forma de medir, la forma de medirla es otra, es determinar cuáles son los objetivos que uno persigue y los indicadores para medir el grado de alcance de esos objetivos. Y por eso el Ministerio Público Fiscal y el sistema penal nuevo tienen dificultades, hay que corregir muchas cosas, es un sistema nuevo, esto se consolida a muy largo plazo, necesitamos todavía modificar muchísimas cosas, pero digamos que el resultado comparativo ha sido notablemente superior al anterior. Bien, acerca de reformas judiciales que se está hablando, ¿qué es lo que vos pensás, Daniel? Bueno, yo tengo una posición muy particular en este sentido. Me parece que hay un tema que es clave. Sí. No podemos enfrentar la conflictividad del siglo XXI con un sistema y una estructura judicial y con procesos de trabajo que fueron pensados en la Edad Media, que fueron conceptualizados en el siglo XIX y que vienen prácticamente de la época de la colonia. Claro. Hemos dado un gran salto cualitativo, cuantitativo en materia penal, un sistema de colegios de jueces, gerenciamiento a cargo exclusivo de gente que sabe de gerenciar, digamos, porque son magísteres en administración de empresas, ingenieros industriales, no abogados, que no sabemos, claro. Y un sistema de audiencias públicas y orales, sin papeles, dando la cara y mirando a la sociedad. Me parece que este esquema se impone en el resto de los fueros. La estructura de juzgado es una estructura colonial, es una estructura de los inicios de la organización nacional. Uno toma un expediente de 1815, 1820 y es casi igual a un expediente de hoy. Entonces, me parece que es necesario repensar todo el sistema de organización, los procesos de gestión y hasta los modos de litigar. Y esto requiere de una reforma muy importante. Primero, un cambio cultural. En ese cambio cultural, bueno, hay mucha resistencia, hasta de los propios abogados. Sí, a veces es como difícil. Nadie quiere cambiar la forma de trabajar. Por eso la resistencia hay que asumirla como un problema de cualquier proceso de reforma y darse una estrategia para intervenir en esa resistencia. Pero me parece que si uno quiere una justicia que llegue a tiempo, yo puedo sacar un montón de leyes, decir que el plazo razonable, que los jueces... Pero las leyes son papeles. Si yo no cambio el sistema de trabajo, la forma de gestionar y la forma de litigar,
es muy difícil que yo pueda tener una justicia que le dé a la gente una respuesta inmediata. Y me parece que ahí está la clave y que en ese camino debemos apuntar. Incluso la inversión tecnológica corre riesgos cuando yo no modifico la matriz, no modifico la matriz de trabajo. ¿Por qué? Porque en última instancia yo con la tecnología, y hemos trabajado mucho y lo hemos logrado, le resuelvo muchos problemas al abogado. El abogado hoy no va al tribunal, trabaja de su estudio, pero no le resuelve el problema al cliente el abogado. El juicio le sigue durando 5 años. Y yo lo que quiero es que no solo el abogado esté cómodo, sino antes que el abogado esté cómodo, quiero que el cliente del abogado, que es la gente, tenga una respuesta mucho antes de 5 años. Y para eso hay que pensar o repensar toda la estructura judicial. Ahora, ¿qué demanda también, volviendo y haciendo una comparación, quizá no sea correcta, respecto a la aplicación del MPA en Santa Fe y ese requerimiento que hay para que definitivamente ese sistema también se haga a nivel nacional, que ya está la ley, está todo, falta que se pongan de acuerdo políticamente, que para la Argentina en época de grieta pareciese que eso es más difícil que cruzar el Sahara caminando. Sí, el problema en la Argentina, la grieta es un obstáculo a muchas cosas. Y bueno, la resistencia al cambio a nivel federal tiene su base en Comodoro Pi, esta es la realidad. El ministro del gobierno anterior quiso implementar el sistema y bueno, tuvo que finalmente modificar el esquema de implementación que estaba fijado por el gobierno de la doctora Kirchner y implementarlo progresivamente, empezando por el norte, por Jujuy y Salta, claro, como para que nunca llegue a Comodoro Pi, ¿no? Y me da la impresión de que esto a nivel federal y el gobierno nacional debe asumir esta necesidad y los partidos políticos deben advertir que este es un cambio que tiene trascendencia para la gente. Hay temas como la justicia y la seguridad que la política debería dar un ejemplo de madurez y responsabilidad. Sí. Sacarlos de la agenda electoral y tratar de acordar por lo menos lineamientos mínimos para que a mediano y largo plazo se puedan reformar. Para eso hace falta obviamente asistencia técnica, porque así como no todos los abogados sabemos de todo, ni todos los médicos saben de todo, tampoco vamos a pensar que un diputado o un senador saben de todo. La última, porque ya tenemos 30 segundos nomás. Hablábamos de la Constitución de Santa Fe, lo obsoleta que está. ¿Existe una figura de que la Constitución sea anticonstitucional? Bueno, esa es una discusión de si en alguna medida en relación a la nacional, ¿no es cierto? Sí, estamos hablando. Hay precedentes de la Corte Nacional, no hay ninguna duda. Cuando una norma de una constitución local o provincial, después de la reforma del 94, se sale del sistema republicano, se sale del sistema institucional que prevé la reforma del 94 e incluso de los compromisos internacionales que la Argentina ha asumido, se podría eventualmente decir. La Corte Nacional ha utilizado expresiones como que una norma se torna inaplicable o ha quedado desfasada o ha perdido virtualidad. Pero la Corte Nacional lo ha declarado respecto de normas del derecho local y de las constituciones locales. Y por eso, incluso en el voto mío, obviamente no ha sido mayoría, yo confirmé la decisión del juez Mascali declarando inaplicable esa norma que prevé una protección que yo considero hoy ya no tiene sentido, no tiene fundamento y puede llegar a convertirse de una inmunidad necesaria para un legislador en un privilegio antirrepublicano. Muchas gracias. No, gracias, Daniel.